Hola, mi nombre es Ariana Fernández y soy candidata a doctorado en Ciencias Políticas y Salud Pública de la Universidad de Toronto en Canadá. Todos enfermamos en algún momento de nuestras vidas. El cuerpo reacciona y se defiende, se enfrenta a enfermedades nuevas y muere o sobrevive. Ha sido una constante del ser humano a través de la historia. Lo que hemos pensado del cuerpo, la enfermedad, de los tratamientos y de quién nos ha tratado también ha ido cambiando. Cada vez que el cuerpo se ha enfermado, ha cambiado, creando anticuerpos, y estos a su vez los ha pasado en sus genes a las generaciones o a través de la leche materna. Pero cada cierto tiempo nos llega una plaga para la que no estamos preparados y nos golpea. De hecho, la palabra plaga viene de una palabra indoeuropea que significa golpe. Las epidemias son esos golpes que transforman las instituciones dramáticamente, de manera abrupta y con consecuencias a largo plazo. Quiero demostrar lo que estoy diciendo con dos ejemplos, en los que quiero explorar cómo estas epidemias cambian las instituciones, la política, la economía, la sociedad, desde una perspectiva histórica. Hablaré, y ustedes oirán, un video de la peste que azotó Europa en el siglo XIV. Mi segundo ejemplo será con la gripe española de 1918-1920, con ejemplos concretos de Costa Rica. En esta primera parte que tienen ustedes enfrente, les quiero relatar los cambios drásticos que estas epidemias significaron para las poblaciones y sus consecuencias, a corto y a largo plazo. De esta manera hablaremos del cuerpo enfermo o del cuerpo enfermo en colectivo. Con las definiciones claras en mente, hablemos de la peste negra que azotó Europa. Mientras vemos el documental que está en el siguiente slide, quisiera que contestáramos a las siguientes preguntas. ¿Cómo responde la sociedad a estas epidemias? ¿Cómo responden los gobernantes? La Iglesia. ¿Cuál es la distribución geográfica de estas epidemias? ¿Por qué algunos pueblos son diezmados y otros no? ¿Qué hace que algunos lugares respondan mejor que otros? ¿Qué significa el tiempo durante una epidemia o una pandemia? La geografía. ¿Cómo las tratamos? ¿Cómo tratamos esta enfermedad? ¿A quién protegemos y a quién abandonamos? ¿A quién culpamos de la epidemia? ¿Cómo nos reinventamos? Estas preguntas se pueden aplicar tanto a la peste negra de 1348 como a la gripe española de 1918 o al COVID-19. La pandemia de influenza de 1918 fue la pandemia más grave de la historia reciente. Fue causada por el virus H1N1 con genes de origen aviar. Si bien no hay un consenso universal respecto de dónde se originó el virus, se propagó a nivel mundial entre 1918 y 1919. En Estados Unidos se detectó por primera vez durante la primavera de 1918 entre el personal militar, que luego cruzaría Europa. Se calcula que alrededor de 500 millones de personas, o un tercio de la población mundial, se infectó con este virus. La cantidad de muertes estimada fue de al menos 50 millones a nivel mundial. La tasa de mortalidad fue más alta entre personas menores de 5 años, es decir, chiquitos, y entre los 20 y 40 años, y mayores de 65. La alta tasa de mortalidad en personas sanas, incluido el grupo etario de 20 a 40 años, fue una característica exclusiva de esta pandemia. Aunque el virus H1N1 de 1918 ha sido sintetizado y evaluado, no se entiende o no se sabe por qué fue tan devastador. Sin vacunas para protegerse contra la infección por la influenza y sin antibióticos para tratar infecciones bacterianas secundarias, los esfuerzos de control a nivel mundial se limitaron en intervenciones no farmacéuticas, como el aislamiento, la cuarentena, buenos hábitos de higiene personal, uso de desinfectantes y limitaciones de reuniones públicas que se implementaron de manera general. Este video corto sobre la gripe española explica cómo surgió la epidemia de influenza, que hasta hace poco se supo que era un virus de tipo H1N1, como el que padecimos en el 2009. Para los inicios de 1920 llega la gripe española al país, un poco tardío porque se había iniciado desde 1918. La población costarricense, de apenas 450.000 personas y ubicadas en su mayoría en el Valle Central, tiene una esperanza de vida de 33 años en los años 10.
La gripe española la bajará a 29 años, la más baja desde 1900. Vuelve a subir en 1921, alcanzando los casi 40 años. Según explica Ana María Botey en su artículo sobre la gripe española, la epidemia de gripe que se presenta en 1920 afecta a una población que se encuentra en condiciones críticas en términos sociales y de salud. Es importante tomar en cuenta que la década de 1910 fue particularmente severa en la afectación de enfermedades epidémicas, lo que contribuyó al alza en la mortalidad. Durante la década de 1910 destacan los brotes epidémicos de tifoidea, malaria, disentería, meningitis, tosferina, sarampión, así como los de origen gastrointestinal y la expansión de la tuberculosis. En general, el grupo etario más afectado son los niños menores de 5 años, contribuyendo así a la alta mortalidad infantil. La primera noticia de influencia en territorio costarricense aparece el domingo 22 de febrero, cuando se anuncia que la influencia hace estragos en la provincia de Limón. Se prohíbe que cualquier sintomático se vaya para la capital. Pero la influencia sigue la ruta del ferrocarril al Atlántico. Aparecen casos en Turrialba, luego en Cartago y luego en la capital. Días previos a esta aparición de esta gripe extranjera, como se le llama, la prensa informa sobre las restricciones impuestas a la inmigración proveniente de Panamá, donde ya la influencia azotaba. Entre las primeras iniciativas tomadas se cierran los teatros, los templos, las reuniones mayores de 10 personas, los bailes y los paseos, así como la postergación del curso lectivo que tenía que iniciar el lunes 1 de marzo. Esta medida es criticada por diferentes sectores, entre ellos los que esperaban las compañías de operetas y zarzuelas que se presentarían en el Teatro Nacional. Esta epidemia comienza en febrero y va terminando en abril de 1920, con un saldo de 1.200 personas muertas en un solo mes, un número crítico para una población de menos de medio millón de personas. Entre 1917 y 1919, Costa Rica vivió la dictadura de Federico Tinoco. La dictadura significa un retroceso en los avances institucionales en el campo de la salud. La construcción de cañerías y obras de infraestructura se paralizó, así como los excusados higiénicos. La pobreza, los pésimos hábitos alimenticios, el consumo de agua contaminada y la ausencia de hábitos higiénicos entre la población eran elementos que jugaban en contra de la salud de las personas. La mayoría de los pueblos de Costa Rica carecían de cañerías de hierro que condujeran el agua a sus casas y, por eso, muchos habitantes consumían aguas y alimentos contaminados y se propagaban muchas enfermedades por esa vía, especialmente en las localidades donde existían beneficios húmedos de café. Según Ana María Botey, las normas de higiene personal no solamente eran desconocidas para gran parte de la población, sino que eran imposibles de practicar debido a la carencia de infraestructura y de educación sanitaria. Es ilustrativo lo que expresaba el doctor Segreda, médico de pueblo en 1914. Él decía, el día que lleguemos a conseguir limpieza personal, aseo en los solares y construcción de excusados científicos, habremos disminuido la mortalidad en un 50%. La alimentación, según las fuentes consultadas por Botey, carecía de proteínas y lácteos. Se consumían alimentos en mal estado por las dificultades de conservarlos. Las harinas se refinaban, los granos como el arroz y el trigo eran despojados de su cáscara y se utilizaba manteca de cerdo para cocinar. Las nociones sobre la alimentación saludable eran muy escasas. En consecuencia, la desnutrición era común en todas las edades. La epidemia impulsó el proceso de centralización e institucionalización de la salud. Se creó la Subsecretaría de Higiene y Salud Pública en 1922. Se promulgó la Ley de Protección de la Salud Pública en 1923. Se suscribió el Código Sanitario Panamericano en 1925 y se creó la Clínica Infantil de San José.